Debido a la actual crisis sanitaria, las juventudes han sido un sector de la sociedad que también se ha visto afectada. Según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 6 jóvenes en el mundo perdió su empleo debido a la crisis económica causada por los cierres de las empresas. La pandemia inflige un triple impacto sobre las juventudes. No solo destruye sus empleos, sino también su educación y formación. Para comentarnos sobre estas afectaciones, nos acompaña Tatiana Oliva, estudiante de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de El Salvador, integrante del Frente Universitario Roque Dalton y de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Bienvenida. Quiero agradecer a la Asociación Azul Originario por permitirme conversar este día sobre este tema tan importante como lo es la juventud, especialmente frente a los desafíos que se han agudizado con el contexto del COVID-19. ¿Consideras que estas medidas fueron las más adecuadas? Creo que algunas de las acciones que se implementaron desde el gobierno central, así como desde el Ministerio de Salud, funcionaron de alguna medida, especialmente para el área de prevención, es decir, para retrasar el aparecimiento de algunos casos positivos de coronavirus. Sin embargo, creo que algunas de las medidas que acompañaron especialmente a la cuarentena fueron infundadas o fueron implementadas bajo un enfoque del miedo, es decir, poner al frente a las autoridades policiales y militares para llevar y dirigir esta crisis, así como estas medidas, lo que causaron fue un sentimiento de miedo, desesperación a la población. Ejemplo de ello fue que al momento de establecer la cuarentena obligatoria, también se abrió la posibilidad de las detenciones ilegales. Es decir, si no se respetaba esta cuarentena, si no se salía en día que le correspondía a cada persona y si no era justificable de una buena manera el por qué no se encontraba en su lugar de residencia, esto conllevaba que la persona sea trasladada por un periodo mayor de 30 días a uno de estos centros de contención. Estos centros de contención que no estaban desagregados en género y no atendían a las necesidades individuales de cada persona estaba ahí, no se le brindaba la atención en salud necesaria, no se le garantizaba la comida, así como el agua, lo cual estos centros de contención o estos centros de confinamiento lo que vinieron a incrementar fueron la vulneración a derechos humanos, es decir, y también sirvieron como como nuevos focos de contagio para que la población contrajera el virus, lo cual también creemos que afectó gravemente a los jóvenes, ya que fueron una gran parte de las personas que estaban dentro de esos centros de contención y quienes sufrieron principalmente las detenciones ilegales. ¿De qué forma se pudo manejar la situación? Pudo haber muchas maneras distintas en las que se pudo haber manejado y administrado totalmente esta crisis. Creo que una de las respuestas más eficientes y mayormente aceptadas por la población hubiera sido la organización comunitaria, fortalecer las organizaciones populares como las ADESCOS u otras figuras de organización que tienen las comunidades, donde ellas mismas identifican a sus líderes y a sus lideresas comunales, y donde varias personas tienen poder de decisión dentro de ellos. En ese caso pueden estar representados las mujeres, los jóvenes y diversos sectores que permanezcan dentro de esas comunidades. Sin embargo, en ninguna política, en ningún plan que se implementó desde el gobierno, se fue tomada en cuenta la organización popular. Es decir, creo que estos mecanismos de organización comunitaria hubieran sido mucho más factibles para el poder identificar situaciones relacionadas al coronavirus, no solo en el caso de pacientes positivos, sino también de personas que pudieran presentar síntomas similares para que ellos pudieran recibir y gestionar una atención médica de forma más fácil y más satisfactoria. Teniendo en consideración el contexto en el que se ha visto afectada gran parte de la población joven salvadoreña, ¿de qué forma consideras que esta situación les ha impactado a las juventudes? Creo que esta cuarentena también limitó mucho las oportunidades de conseguir y posicionarse laboralmente a nosotros como jóvenes. Es decir, se perdieron y se cerraron muchos espacios de trabajo que estaban sirviendo de sostén económico a todos los jóvenes.
Esto también vino a afectar el hecho que no hay un plan o que no hubiera un plan de reactivación económica estable, sino que en este caso se fue alargando y alargando y alargando, o que el Ministerio de Trabajo y el gobierno central pudieran garantizarle a la población, no solo a los jóvenes, sino a la población en general, que mientras ellos estaban en cuarentena, ellos iban a seguir manteniendo su salario, iban a seguir manteniendo su trabajo y se les asegurara un retorno seguro a sus instituciones, donde iban a poder retomar sus actividades laborales sin ningún otro tipo de afectación y bajo medidas de seguridad que también le garantizara el no contagiarse ni contraer esta enfermedad. Si hablamos también de cómo ha afectado la pandemia a los jóvenes en el área académica, creo que el hecho de que sí somos jóvenes y tenemos un poco mayor de relación y de habilidad con todas estas cosas de la tecnología y de las TICs, sin embargo, eso no quiere decir que tengamos el acceso o el material e instrumentos necesarios para llevar una clase virtual. También creo que esto ha contribuido a que se retrasen procesos académicos como por ejemplo las graduaciones, las defensas de tesis o que se tenga un aprendizaje satisfactorio para el proceso académico que lleva a la población joven. En el área emocional es bastante complicado para todos los jóvenes y no solo para los jóvenes sino que para toda la población, porque en el país no se ha fortalecido o no se nos ha enseñado la salud emocional y el autocuidado. Y tras un encierro de esta magnitud en el que vivimos procesos de duelo por haber perdido a personas o familiares cercanos, más el miedo a un contagio, la ansiedad sobre qué va a pasar después de toda esa pandemia, si he aprendido lo suficiente o si voy a seguir teniendo una oportunidad laboral, todo esto viene a afectar gravemente la salud emocional de todas las personas, y lo cual es verdaderamente necesario que al momento de atender todas las afectaciones que trajo consigo la pandemia, la salud emocional sea parte de ellas. ¿Cuáles son los posibles desafíos y escenarios futuros para las y los jóvenes? Creo que como jóvenes algunos de los retos a los que nos vamos a enfrentar luego de la pandemia y toda esta implementación de medidas son el enfrentar las desigualdades sociales que se agudizaron luego de ello, como por ejemplo la búsqueda de un empleo digno, de un empleo que nos permita tener los ingresos necesarios para tener una vida digna y de calidad, el poder retomar las dinámicas anteriores a todo este contexto, y también nos queda como aprendizaje el fortalecer todas aquellas prácticas aquellas prácticas positivas que surgieron a raíz de la cuarentena, a raíz de, claro, un problema social que tenía que ser enfrentado de alguna manera, como por ejemplo no tener los alimentos necesarios para el día a día, que puso en marcha o posicionó el tema de los huertos familiares, de los huertos urbanos y de la soberanía alimentaria. Es decir, seguir impulsando este tipo de temáticas y seguir practicando este tipo de acciones que contribuyen. Otro ejemplo de ello es el tema del agua, el cual se agudizó fuertemente luego de esta pandemia, donde los hogares tenían a todos sus familiares dentro de la casa, por ende era un consumo mayor de agua, que hay muchos reportes de grandes comunidades, de grandes colonias y de municipios enteros en los que no cae el agua de forma regular. Entonces esta situación se agudizó teniendo que buscar otras alternativas para conseguir el agua, como por ejemplo comprarla, lo cual incrementaba el gasto familiar. Entonces también nos queda como reto seguir enfrentándonos para lograr tener el derecho humano constitucionalmente reconocido y una ley general de aguas que garantice que el agua sea pública y no sea privatizada. ¿Qué medidas exigirías al gobierno e instituciones que tomen en consideración? Entre las exigencias que como jóvenes se puedan realizar a las autoridades correspondientes y al Estado salvadoreño pueden ser variadas y diferentes. Entre ellas, exigir que seamos incorporados en la toma de decisiones, en la planificación y implementación de este tipo de medidas y en la creación de estos planes. Es decir, que hay una representación de cada uno de los sectores poblacionales del país, así como participación de la ciudadanía en general. Es decir, si no se toman en cuenta las características y las particularidades individuales de cada uno de esos sectores,
se van a realizar planes, programas demasiado generales que no van a atender las necesidades ni las problemáticas y mucho menos van a brindar los resultados esperados y tampoco van a tener impacto. Creemos que como jóvenes tenemos muchos insumos y muchos aportes valiosos con que contribuir al Estado salvadoreño y por ende necesitamos una apertura de estas instancias, una apertura para nosotros poder contribuir desde nuestra realidad y desde nuestra particularidad a todas estas medidas que se han implementado. También otra de las exigencias es al Estado salvadoreño que no olvide de garantizar los derechos fundamentales a la población, como el derecho humano al agua, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda, el derecho a la alimentación, entre otros. Porque como decimos, el atender una crisis no significa dejar a un lado otras. Y tampoco debe convertirse en una violación de derechos humanos. Asimismo, que los institutos especializados como lo es el INJUVE o el ISDEMU, que han nacido gracias a una política especial para ese sector, como en el caso de juventud y mujeres específicamente, se posicionen y tomen una posición firme y clara frente a las vulneraciones a los derechos humanos que están sufriendo tanto los jóvenes como las mujeres, los cuales se han venido a agudizar fuertemente durante esta pandemia y que es necesario que este ente, como controlador de los derechos de estas poblaciones, exija al Estado el poder tomar acciones para garantizar estos derechos. Para conocer cómo esta situación les ha impactado, las juventudes opinan. Regularmente era una persona muy activa, he estudiado, he trabajado, entonces el motivo de estar en mi casa sin tener una agenda y sin tener algo que hacer me afectó en mi ciclo de sueño. Soy estudiante egresada de la Universidad de El Salvador y pues ya tengo todo un ciclo en que mi proceso de tesis se paralizó. Me atraso prácticamente medio año para poderme graduar. En lo personal, la situación actual del país me ha afectado demasiado a nivel educativo, dado que en las universidades se vio la deficiencia que tienen al momento de actuar ante crisis. En este caso, no han podido solventar el problema que tenemos mi promoción, que es hacer el proceso de grado. Como jóvenes no podemos avanzar de esa manera como profesionales. Pese a eso, han estado siempre cobrando las mensualidades en la universidad. Eso no ha faltado. Entonces, a pesar de que los jóvenes tenemos siempre problemas económicos antes de la crisis de la pandemia, ahora que con la pandemia que los trabajos son escasos, nos ha afectado aún más. A nivel psicológico, la salud mental nos ha afectado muchísimo a las juventudes. A nivel económico, la pérdida de empleos, el cierre de empresas, microempresas, negocios. Realmente la afectación ha sido muy grande, ¿verdad? No solo en la salud física, psicológica. Siento que como humanidad, como juventudes, nos quedan importantes lecciones, ¿verdad? El impacto que tuvo en mis proyectos a corto y mediano plazo, el estrés de la incertidumbre, no saber cuándo esto va a terminar. Esto también me produjo alteración en el sueño. A esto sumarle el desempleo en el que caímos todos los miembros de mi casa, el plantearnos nuevos proyectos para poder subsistir con todos los gastos de la casa. Considero que la situación actual ha afectado a los jóvenes en el desarrollo de su educación pedagógica, debido a que muchos de ellos no cuentan con las herramientas necesarias para continuar la educación en forma virtual. A su vez también pienso que afecta el desarrollo psicosocial al no poder interactuar con otros jóvenes de su misma edad, al no poder salir a divertirse, a recrearse, tomando en cuenta también que el hecho de estar en su casa, de estar encerrados, les puede llegar a causar problemas de ansiedad o de estrés. ¿Sabías que en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud? Se trata de una celebración que busca promover el papel de la juventud como socia esencial de los procesos de cambio y generar un espacio para la conciencia sobre los desafíos y problemas a los que se enfrentan. Gracias por habernos acompañado en la entrevista de este día. Recuerda que también puedes vernos a través de nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales, porque tu opinión vale.